noches, este martes 28 de abril del 2020, ¿verdad, hermanos? Estamos en el martes de Cartas Generales, estudio bíblico sobre las Cartas Generales, hermanos, y para mí pues es un placer nuevamente conectarme con ustedes para que meditemos la palabra de nuestro Dios y bueno, pues mandarles a todos un saludo muy cordial de parte de mi familia, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos. Y bueno, hermanos, pues sigamos adelante, hermanos. Ha sido un día muy especial, un día lleno de muchas sorpresas, ¿verdad? Bueno, esperemos lo mejor del Señor, hermanos. El Señor tiene todo bajo su perfecto control. Y bueno, también cabe mencionar, hermanos, que es importante que que nos estemos comunicando, hermanos, más allá de estas transmisiones, pues no falta a lo mejor una llamada, un mensaje para que sepamos cómo estamos, hermanos, cómo estamos en todos los aspectos y ver también nosotros qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar como iglesia para apoyarle, para si le falta algo, bueno, ver la manera de poderlo suplir, ¿verdad? Porque pues para eso está la iglesia, para eso estamos todos nosotros, además, hermanos, de reflexionar y seguir creciendo en la palabra de nuestro Dios. Bueno, seguimos aquí en este foro, ¿verdad? Que me prestan mis hijos aquí en su recámara. Espero que sea agradable también el hecho de estar transmitiendo en esta recámara de mis niños. Y bueno, hermanos, pues abran su Biblia, hermanos. Vamos a estudiar, hermanos. Vamos a comenzar. Para mí es como una aventura más, ¿verdad? Una aventura cuando nos metemos a las cartas generales, a una nueva carta, a otro personaje, considerando mucho, hermanos, la personalidad de Pedro, hermanos. Vamos a hablar de las cartas de Pedro. Pues no olvide de dónde salió Pedro, no olvide cómo fue el proceso de madurez en la vida del apóstol Pedro. Esos detalles son importantes, esos detalles cuando estudiamos en los evangelios cómo era Pedro, cómo se comportaba, cómo fue, ¿verdad? Ese momento difícil en la vida de Pedro cuando traiciona a Jesús y que el Señor lo vuelve a restaurar, lo vuelve pues a llamar, ¿verdad? De hecho, hasta hace una mención muy especial cuando el Señor resucita. Díganle a Pedro y a los discípulos que los veo en Galilea. ¿Se acuerdan, verdad? Que ese pasaje, 3 palabras, me acuerdo que hicimos un sermón de eso, ¿verdad? De cómo Dios restauró al apóstol Pedro. Muy bien, pues voy a hacer una breve oración, hermanos. Quiero, después de esta oración, arrancar con los comentarios, como lo hacemos cada semana, hermanos, los comentarios de nuestros hermanos, que como le comentaba el otro día, pues ellos están acostumbrados, hermanos, ellos tienen ya algunos años conmigo, creciendo, discipulándose conmigo, preguntando cosas, estudiando la palabra de Dios conmigo. Obviamente, siempre la invitación ha estado abierta, hermanos, la invitación está abierta para que usted asista a los estudios y todo. Bueno, hoy pues no hay pretexto, hermanos, aquí todos podemos estar conectados y gozarnos. Todos mis hermanos están acostumbrados de que cada semana pues yo les encargaba su tarea, su comentario, porque para mí es muy importante, ¿verdad? Más allá de que, bueno, yo preparo el material, les reparto el material, ¿verdad? Pues también todos vayan preparados con alguna impresión, algún comentario, algo que les haya, robado el corazón, ¿verdad? Algo que les haya llamado la atención de tal forma que fue de bendición. Entonces la idea es que así lo hagamos cada semana. Entonces nuevamente le invito a que envíe con tiempo sus comentarios, ¿verdad? La siguiente semana, si Dios nos presta vida, bueno, estaremos meditando en el capítulo 2, ¿verdad? Estaba yo temiendo de que el día de hoy fuera muy largo, pero bueno, vamos a tratar de cuidar el tiempo, hermanos. Yo aquí lo tengo adelantito de mí. Entonces, comúnmente estos estudios duran 1 hora y media, hermanos. Cuando nos reunimos, comenzábamos a las 7 de la noche y terminábamos el estudio a las 8:30 con todo y los comentarios, hermanos. Mis hermanos empezaban a dar sus comentarios. Bueno, lo primero lo que hacíamos era una lectura general, un versículo cada quien del capítulo que correspondía, y luego posteriormente el comentario. Y luego, pues yo ya tomaba la palabra para leer el material, ¿verdad? Bueno, a lo mejor lo vamos a hacer un poquito diferente por la cuestión de que estamos transmitiendo, pero básicamente eso es lo que nos llevamos en estos estudios, hermanos. Entonces, para que se ponga cómodo,
para que no sé, junte a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Abran su Biblia y paso a paso vayamos descubriendo qué quiere decirnos Dios por medio de su palabra. En serio, hermanos, esta carta es maravillosa, hermanos, es maravillosa. Pues vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias te doy infinitamente por el gran privilegio que me das de ser tu hijo y también tu siervo, Padre, y el privilegio que me das de servirle a tu iglesia, mi Dios, para que sigamos creciendo todos juntos en tu palabra, Padre bendito. Queremos que la iglesia sea edificada, Padre, pero también sobre todo queremos darte honra y gloria, queremos exaltar tu nombre y reconocer, Padre, como siempre lo decimos, pero no nos cansamos, Padre, porque es una realidad de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, a mí me emociona mucho, hermano. Yo de repente estoy así como niño con juguete nuevo y vamos a empezar una carta nueva porque a mí me obliga a estudiar, hermanos, me obliga a leer varios comentarios, me obliga a hacer muchas cosas y es bien padre, hermanos, cuando ya tienes todo lo que vas a decir y ya lo quieres decir, ¿verdad? Porque es muy práctica la Biblia, no se digan estas cartas muy prácticas, hermanos. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar, por favor, para ya no estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Primera de Pedro 1, estamos estudiando. Ahora, vamos a empezar con el comentario de nuestro hermano Alexis, que hace un comentario del versículo 2 de esta primera carta. Ok. Dice el versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿verdad? Por cierto, este material se circuló a lo largo del día, hermanos, entonces espero que ya lo tengan, hermanos. Si no lo tiene en estos momentos, puede marcarle a su celular, puede llamarle a alguien de los hermanos. La mayoría lo va a tener, primero Dios, hermanos, porque se manda por medio de los WhatsApp de los grupos de la iglesia, ¿no? Entonces no queremos que nadie se quede sin su material. Si no lo tiene, por favor busque a alguien de la iglesia, pregúntele, hermano, ¿tienes el material? Y con mucho gusto se lo facilitamos, ¿verdad? Entonces no se quede sin material para que estemos siguiendo la lectura, hermanos. Muy bien, entonces ¿cuál es el comentario de nuestro hermano Alexis con este versículo? Bueno, dice el hermano Alexis, dice, el saludo muestra, fíjense bien, hermanos, qué bonitos comentarios. Dice, el saludo muestra la maravillosa obra de Dios, del Dios Trino, en el cristiano. El Padre, por gracia, nos ha escogido para salvación mediante la obra del Espíritu Santo, agente ejecutivo de la Trinidad, que nos regeneró, nos justificó y nos apartó para Dios, aplicándonos el valor de la muerte de Cristo para que seamos obedientes. El rociamiento de la sangre de Cristo significa la aplicación personal del sacrificio de Cristo en la cruz y nos recuerda la aspersión de sangre efectuada por Moisés para confirmar el pacto de Sinaí. Bueno, este es el comentario de nuestro hermano Alexis, que tiene, pues así en breves palabras, varias alusiones sobre todo a pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Si usted quiere investigar un poquito del rociamiento y de esto que hizo Moisés, de lo que menciona nuestro hermano Alexis, allí en su casita, hermanos, abra su Biblia, ¿verdad? Muy bien. Nuestra hermana Leti Candia, ¿verdad? Que nunca falla con su comentario, igual como nuestro hermano Alexis, ¿no? Versículo 3, hermanos, dice el versículo 3, dice, bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia y misericordia, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Bueno, el comentario de nuestra hermana es el siguiente, dice, el apóstol Pedro escribió a los expatriados en tiempos difíciles de persecución a la iglesia, tiempos parecidos a los de esta época en que vivimos. Pedro nos recuerda de la paternidad de Dios hacia nosotros. Dios nos ha adoptado al habernos resucitado y por su Hijo Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo en el Espíritu. El sufrimiento en Cristo nos hace coherederos del reino de los cielos y nos hace siervos de Dios Padre. Jesucristo, Dios encarnado, es la esperanza misma, es la vida, el camino y la verdad. Por su infinita misericordia y gracia nos hizo renacer para alcanzar la salvación. Un comentario, hermanos, lleno de mucha teología, de mucha doctrina. Gracias, hermana, Dios me le bendiga. Muy valioso su aportación, como el de todos, hermanos. Mire, nuestra hermana Ángel Herrera, que también no falla, ¿verdad? Nuestra hermana Ángel Herrera
Ella leyó el pasaje en la versión traducción del lenguaje actual. Entonces lo voy a leer en esa versión que dice, ustedes, versículos 8 y 9, que son los versículos de donde nuestra hermana Ángela hace su comentario. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Dice el comentario de la hermana, el apóstol Pedro nos revela un gran secreto de vida cristiana, el amor a Jesús sin haberlo visto. Esto hace que los corazones se sientan atraídos y unidos, cambiando nuestras relaciones en nuestro hogar y familia, así también con otros cristianos. Nos hace tener un corazón alegre y gozoso porque Cristo nos ha salvado. Muy bien, hermanos, qué bonitas reflexiones, ¿verdad? Y pues todo esto se refleja, hermanos, en la vida cuando usted lee la Biblia. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Nuestro hermano Jesús Adrián Vallejo, ¿no? Vamos a leer el versículo 13. Él lee el versículo 13 en la versión Mundo Hispano o Reina Valera actualizada 2015. Esa es la versión que nuestro hermano utilizó para su reflexión. Dice el versículo 13. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sabios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. ¿Vale? Entonces, esta es la versión Mundo Hispano. Ok, el comentario de nuestro hermano Jesús Adrián dice, Pedro nos está indicando que debemos de ser sabios en lo que hacemos y pedimos. También nos dice que toda nuestra esperanza debe de estar puesta en Jesucristo, que es el único Salvador. ¿Verdad? Muy bien, hermanos. Perfecto. Acuérdense que el pasaje habla de muchos detalles como la sabiduría, la santidad, bueno. Porque es importante que usted haya leído el pasaje, hermanos, para que cuando ya entremos con estos comentarios, pues complementemos, ¿no? Ahora, lo voy a ir leyendo versículo por versículo y párrafos de tal forma en la que vamos a ir meditando, ¿verdad? En todos los versículos. Muy bien, nuestra hermana Priscila Rodríguez, versículo 14, ella lo lee en la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera, dice, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Fíjese bien cómo lo que escribe nuestra hermana Priscila, muy bonito, dice, en respuesta a tan gran amor, salvación y a la herencia de la vida eterna que Dios ha reservado para su pueblo, dice, Pedro no nos invita, más bien nos da una fuerte indicación. Dejemos atrás nuestra vana manera de vivir, la cual estaba ahogada y muerta en el pecado. Ahora ya no somos ignorantes ante las promesas de Dios. Por lo tanto, vivamos como hijos obedientes y leales a Dios y a su palabra para que nuestro entendimiento pueda ser renovado. Y la hermana pone entre paréntesis, ¿no? Usted lo tiene por ahí. Dice, tal como lo leímos ayer en el devocional al recordar al rey Josías, ¿verdad? Bueno, estaba escuchando unos comentarios muy bonitos de los muchachos ahí en el grupo de jóvenes. Bueno, no escuchando, estaba leyendo, ¿verdad? De cómo Dios les habló a sus vidas con el estudio de ayer, ¿verdad? Este joven niño, ¿verdad? De 8 años que comenzó a reinar y luego después ya en su juventud hizo reformas muy importantes en su vida, en la vida espiritual del pueblo judío, y pasaron cosas extraordinarias, ¿verdad? Acuérdense que estamos estudiando el libro donde en Segunda de Reyes 23, donde estamos estudiando a Josías, ¿no? Entonces, pues sigamos adelante, hermanos. Nuestro hermano Guillermo Pérez, de los primeritos que me mandan su comentario, ¿verdad? Él es de los primeritos que siempre es el primero que me llega. Él hace su comentario del versículo 21, ¿sí? De hecho, quiero reconocer el detalle de que el hermano muy preocupado. Vamos a empezar con el capítulo 1 de Primera de Pedro, ¿verdad, pastor? Y dije, amén, claro que sí. El hermano muy atento a su deseo de seguir aprendiendo la palabra. Dice el versículo 21, hermanos, dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, ¿verdad? Las palabras, dice el comentario del hermano, dice, las palabras del apóstol Pedro ofrecen fe,
esperanza y gozo para los cristianos perseguidos. A los cristianos actuales también nos confortan en tiempos difíciles en lo que Dios está haciendo por nosotros en Jesucristo. La esperanza viva de la vida eterna, pero a su vez tenemos que cuestionarnos qué calidad de vida cristiana llevamos y el testimonio que damos de ella. Wow, ¿no? O sea, muy desafiante el comentario, ¿no? Muy hermoso. Nuestra hermana Heréndira, también, ¿verdad? Su comentario, también ella participa mucho en estos estudios, ¿no? Entonces, nuestra hermana Heréndira dice del versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, ¿verdad? Muy bien. Dice el comentario de la hermana, dice, somos como la hierba que se seca y nuestra fe debe de estar en su palabra, que permanece para siempre. De hecho, la hermana pone ahí el pasaje de donde el apóstol Pedro toma este texto, que es Isaías 40, del 6 al 8, y luego dice la hermana, sigue diciendo, por eso, nosotros, los que creemos en su palabra, debemos estar confiados en que Dios tiene un plan en estos momentos y su plan es personal para cada uno de sus hijos. Sed obedientes, ¿verdad? Amén, hermana. Dios me le bendiga. Qué bonitos comentarios, hermanos. Y vaya que cuando leemos así, paso a paso, sobre todo, qué buenos son estos estudios, hermanos, porque pareciera que la pasaban muy bien, ¿verdad? Estos que escribían todo esto, pero no, cuando estudiamos el contexto, en qué circunstancias escribían estas cartas, nos sentimos acompañados, nos sentimos que Dios ya ha hecho otras cosas en otros tiempos y tenemos la seguridad de que las va a volver a hacer, hermanos, en estos tiempos complicados, desde un punto de vista económico, de salud, social, muchas cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Con todas estas circunstancias, ¿no? Muy bien. Hermanos, continuamos ahora con la reflexión por el pastor Joel Ibarra, ¿verdad? Bueno, su servidor. Muy bien. Entonces, comencemos, hermanos, comencemos con una breve introducción a las cartas de Pedro. Es importante, hermanos, que para estudiar primera y segunda carta yo tenga que hablar de las dos, ¿eh? O sea, yo tenga que hacer mención de estas dos cartas. Porque así vamos a ir paso a paso. Cada capítulo, hermanos, yo voy a estar mencionando algunos aspectos de su contexto histórico, porque todo eso es muy importante considerarlo para entender, pues, por qué Pedro escribió lo que escribió y sobre todo lo que escribe Pedro con un fundamento impresionante en la doctrina, ¿verdad? En la obra de nuestro Señor Jesucristo y que todo eso nos debe recordar, hermanos, que en Él estamos completos, estamos seguros, ¿no? Entonces el apóstol Pedro, escribe en circunstancias muy peculiares en la historia. Y voy a estar, como le digo, voy a estar mencionando en cada capítulo algunos detalles, ¿no? Entonces comencemos pues, hermanos, una breve introducción. Mire, Nerón. ¿Quién era Nerón, hermanos? Ahí le pongo yo una notita, ¿no? Emperador del Imperio Romano entre el año 54 y el año 68. Ahí le pongo algunos datos muy específicos, como por ejemplo, entre el 13 de octubre del 54 después de Cristo y el 9 de junio, obviamente, después de Cristo, ¿no? Entonces, en ese periodo Nerón, hermanos, estaba reinando, era el emperador de Roma, y bueno, hermanos, Nerón empezó una terrible persecución contra los cristianos en octubre del 64. Sin embargo, hermanos, fíjese bien, fue más severa esta persecución en la misma Roma, en donde Nerón, hermanos, según la historia, hermanos, la historia universal, historiadores que nos dan estos datos, quemaba vivos Nerón, hermanos, vivos a los cristianos para iluminar sus jardines por la noche. Ya se está dando cuenta lo difícil que era esos tiempos. Ok, hermanos. Algunos estudiosos creen que Pablo, fíjese bien, hermanos, Pablo tiene mucho que ver con estos escritos de Pedro, ahorita se va a dar cuenta. Algunos estudiosos creen que Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, fue puesto en libertad en la primavera del año del 64, ¿verdad? Y viajó a España, como lo leemos en Romanos capítulo 15, verso 28, dejando a Pedro para que ministrara a los creyentes en la ciudad. Miren, en primera de Pedro, hermanos, capítulo 5, versículos del 12 al 13, se menciona a Silas y a Juan Marcos, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Quiénes eran Silas y Pablo? Silas, perdón, y Marcos. Estos trabajaron con Pablo, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, junto con Pedro, de modo que Pablo debe haberlos dejado y viajado a España con otros compañeros. ¿Sí? Son datos, ¿verdad? Nada más para que tengamos un panorama de que estos convivían, hermanos, se organizaban, a unos los encarcelaban, luego de repente ya que salían, pues ya se iban, otros se quedaban pastoreando, ministrando por aquí y por allá. Entonces estaba muy coordinado el ministerio, hermanos. Y bueno, hermanos, Nerón quemó a Roma en julio y empezó su persecución en octubre. ¿Se acuerda que en algún momento lo comenté, ¿verdad? Y Nerón le echó la culpa a los cristianos, ¿no? Eso, él se pone a quemar Roma y dice que es por culpa de los cristianos. Entonces él empieza la quemadera en julio y ya para octubre ya estaba una persecución terrible, una cacería de cristianos. Entonces Pedro sabía, hermanos, que el fuego de prueba, como lo leemos, lo vamos a leer más adelante en el capítulo 4, versículo 12, se esparciría desde Roma a las provincias romanas y quemaría, ¿verdad? Y quería, perdón, animar a los santos. O sea, Pedro quería animar a los cristianos, a los santos de allí. Pablo no estaba cerca para hacerlo, hermanos, de modo que Pedro escribió estas dos cartas, inspirado por el Espíritu Santo a las iglesias que Pablo había fundado en Asia Menor. ¿Sí me explico? O sea, Pedro escribe estas cartas para iglesias que Pablo había fundado en Asia Menor. Entonces es bien interesante esto, hermanos, porque no puede ser que Pablo les haya dicho una cosa y Pedro les escriba otra. Ahorita vamos a hablar de eso, hermanos. ¿Qué similitud hay de las cartas de Pedro a una de las cartas del apóstol Pablo? Ahorita voy a hacer ese comentario. Bueno, esta referencia está en la primera carta de Pedro, en el versículo 1 del capítulo 1 y también en segunda de Pedro del capítulo 3 al versículo 1. ¿Sí? Está esta referencia de hacia quienes fueron enviadas estas cartas. Entonces, estos creyentes, hermanos, ya habían enfrentado persecuciones locales y personales. Pedro lo menciona, ahí está la referencia, hermanos, los pasajes en donde está esto que le estoy mencionando, pero Pedro quería que se alistaran para las severas pruebas que se avecinaban. Versículos 12 del capítulo 4 y capítulo 5, versículos del 9 al 10. O sea, hay que alistarse, hay que prepararse porque esto se va a poner más difícil, ¿verdad? Prácticamente Pedro le está diciendo a la iglesia, es como si yo le estuviera comentando, hermanos, mire, prepárese porque ya esto que estamos viviendo, hermanos, ya es complicado. Pero vienen cosas complicadas, otras cosas complicadas, o sea, vienen los resultados de esto que está pasando. Entonces prepárese, no gaste de más su dinero, administrese, ¿verdad? Ya lo que tenga en casa, cuídelo, ¿verdad? Cuide sus aparatos, cuide, no ande, ay, voy a comprar un celular, ¿verdad? En tiempos de pandemia, ¿verdad? ¿Quién hace ahorita eso, hermanos? Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Ah, voy a comprar una televisión bien grandota porque como estoy encerrado, cuide su dinero, hermanos, porque mire, en serio, eh, no sabemos qué vaya a pasar. Mire, nosotros estamos seguros, estamos en las manos del Señor. Esperemos que después de esta pandemia, pues las cosas se empiecen a equilibrar. Pero el siguiente año, 2001, hermanos, pues ahí es donde se van a ver los efectos de lo que ya no se hizo en este año por tantos meses y tantas semanas de recesión económica. Entonces, prepárese, pero prepárese más en la fe. Por eso le estamos abondando en estos estudios, le estamos apostando a que usted se aferre a la palabra, que usted cambie su actitud. No puede ser la misma de antes, tiene que ser mejor. Tiene que ver con mucho entusiasmo los momentos difíciles por los que todos vamos a estar pasando. Y digo entusiasmo porque a menos de que usted se agarre de la vida eterna y se agarre de las promesas, usted va a tener un entusiasmo fuera de lo natural. Estas cosas implican que usted y yo nos aferremos a las promesas y nos hace actuar de manera sobrenatural. ¿Quién va a estar animado en estos tiempos tan complicados? Pues los cristianos. Porque porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque la gloria venidera es mucho mejor que lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, usted tiene que aferrarse a eso, porque si usted no le abona a eso, cualquier cosa que pase, cualquier mala noticia, que la verdad hay muchas muy malas noticias, lo va a derrumbar, lo va a deprimir, lo va a hacer sentir que se ahoga,
de angustia, porque, ay, ¿qué va a pasar? Que la economía, que ahora resulta que no sé qué. Entonces, llénese de la palabra y es lo que Pedro básicamente les está diciendo sobre ya circunstancias difíciles. O sea, ya estaban pasando cosas muy duras, pero les anima a que se preparen para lo que viene, porque vendrían cosas muy, muy difíciles. Entonces, una lectura cuidadosa, hermanos. Mire, ahorita con el comentario de Pedro y Pablo, una lectura cuidadosa de Primera de Pedro y Efesios, hermanos, la cual también fue escrita a los santos de Asia Menor, muestra más de 100 similitudes en enseñanzas y expresiones. Ahora, yo quiero darle un dato, no está aquí escrito, pero bueno, es de las cosas que leí. Quiero darle un dato que me llamó mucho la atención. Es que yo hubiera puesto más cosas, hermanos, pero dije, ay no, vamos a tardar un montón y no queremos que eso pase. También queremos que usted se entusiasme en investigar más, que usted lea en comentarios. Pastor, pero yo no tengo, a duras tengo una Biblia. Mire, hay muchos recursos en internet, hermanos, en serio. Hay muchos recursos en internet, pero también tenga mucho cuidado, no cualquier comentario, hermanos. Pero bueno, quiero decirle que las cartas de Pedro fueron escritas en griego, hermanos. Si tomamos en cuenta quién era Pedro, hermanos, era un hombre del vulgo y sin letra. Su idioma básicamente era pues un arameo común y corriente como el que Jesús usaba cuando se este, pues estaban en Galilea. ¿Sí me explico? Había una influencia griega. Sin embargo, cuando Pedro, hermanos, básicamente comienza a crecer en la fe y luego leemos su primera carta, esta carta fue escrita en un griego considerado como griego koiné. Este griego, hermanos, es el griego pues más común, es el griego que ahora sí que cualquiera puede en esos tiempos podría eh, eh, pues aprender, ¿verdad? Como nosotros que a lo mejor nos metemos a una escuela de inglés y estudiamos el inglés, pero no es el mismo inglés que los naturales de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿verdad? Que ellos, que ese es el otro griego. Mire, Primera de Pedro fue escrita en griego koiné. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Oiga, Pedro tuvo que aprender griego koiné, hermanos. El griego común y corriente. El griego que incluso Pablo utilizó en sus cartas, ¿verdad? Por eso hay muchas similitudes en las expresiones, ¿sí? Ahora, Segunda de Pedro, hermanos, fue escrita en un griego clásico. Cuando hablamos de un griego clásico, estamos hablando de prácticamente el griego que usaban los naturales de Grecia, hermanos, los pensadores. Entonces, ¿cuál es la variación entre un griego koiné y un griego clásico? Pues gramaticalmente es el mismo, pero en su forma de hablarlo, hermanos, es muy elegante, es más estructurado, usa tecnicismos mucho más profundos que dan mejor perspectiva. Entonces, no cualquiera dominaba el griego clásico. Ahora, Pedro, el apóstol Pedro dominó ese idioma, hermanos, tanto el koiné como el clásico. Entonces, ahora, pues ya no nos sorprende que Pablo haya hablado tanto koiné como clásico. Oiga, pero Pedro, el apóstol Pedro, hermanos, el otro día yo estaba hablando precisamente de esto, ¿no? Con mi hermano, que mi hermano sabe tanto griego como hebreo. Él fue maestro muchos años de un seminario. Y hablábamos de esto, ¿verdad? También, ¿no? Porque me decía, por qué quedarse ¿cómo se dice? Eh, Distanciados de todo lo que implica estos tiempos, relegado, ¿verdad? Así como que, no, es que yo no puedo, no, es que yo soy pobre, no, es que yo no tuve estudios, no, y mucha gente con ese trauma, con ese complejo, hermanos, no crece, no avanza, porque ya de antemano está justificando sus carencias. No, hermanos, o sea, por eso es bien importante estudiar estas cartas, estudiar a los personajes, porque Pedro, hermanos, que no fue como Pablo, todo un erudito, un fariseo, un tipo que sabía, seguramente hablaba hasta latín, ¿verdad? El idioma oficial de los romanos. Hermanos, Pedro, hermanos, era un pescador. Eran del vulgo y sin letras, Hechos 4:13, así se referían de Pedro. Y luego cuando leemos primera carta, wow, dice uno, wow, qué lenguaje de Pedro. Y luego lees la segunda carta, dices,
Padre Santo, no cabe duda que cuando te dejas usar por el Señor se encarga de capacitarte y de que paso a paso des fruto de excelencia, de crecimiento, hermanos. Por eso yo estoy predicando mucho acerca, estoy hablando mucho de cambiar las actitudes. Yo hablé mucho de eso el día de ayer en el estudio de Josías, que nos encanta cambiar cosas, pero no nos gusta cambiar la actitud. Mucha gente, hermanos, se queda muy rezagada, esa es la palabra, rezagada en muchos aspectos de su vida, porque pues todo el tiempo está culpando al gobierno, está culpando lo que tiene o lo que no tiene, que está culpando a sus jefes de trabajo, ¿verdad? Como si de ellos, pues es que ellos son los culpables de que yo esté hundido, el gobierno es culpable de que yo esté hundido. Oye, espérame, o sea, mira, te puedo asegurar que si nos cambian de gobernador, de presidente, ¿verdad? Porque ahora resulta que que tenemos a nadie le gusta, ¿verdad? Tanto que estábamos dando lata, ¿verdad? De un cambio, ¿no? Y que la 4T y que no sé qué, ¿verdad? El punto es que nunca nos dan gusto. El problema no son ellos, el problema somos nosotros, nuestra actitud. Y vemos, hermanos, que Pedro tuvo que cambiar de actitud. Pedro era pesimista. Pedro ¿usted se acuerda cuando Jesús les estaba hablando de que tiene que ir a Jerusalén ya en esta última etapa de su ministerio? Y Pedro, no, que no te pase nada, Señor, y que no sé qué. Y hasta Jesús le dijo, quítate de mí, apártate de mí, Satanás, porque tú no miras lo de arriba, miras lo de abajo, ¿verdad? Cuando también el Señor le lava los pies y Pedro, no me puedes lavar y que no sé qué. Y Jesús le dice, oye, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Ah, no, bueno, entonces tuvo que cambiar ahí de actitud Pedro, ¿verdad? Ah, no, entonces lávame hasta la cabeza y todo y no sé qué. Tenemos que cambiar como Pedro lo hizo, hermanos. Pedro, no, es que él vio a Jesús. No, hombre, hermanos, ahorita vamos a hablar de eso. Pedro lo menciona, hermanos. Pedro incluso está sorprendido de los fieles que no conocieron en persona a Jesús, pero creen en Jesucristo. Hermanos, nosotros, créamelo, tenemos mucho más ventaja que ellos. Que en sus tiempos, cuando estaban incluso con el Señor Jesucristo, había muchas dudas, no había una iglesia en donde constantemente el pastor te estuviera diciendo cosas. No, hombre, no existía nada de eso. Después existió, estos fueron los primeros pastores. ¿Sí? Entonces, para ellos fue muy complicado. Ahorita usted y yo recibimos una Biblia completa, 66 libros, en los idiomas que usted quiera, y luego todavía que nos la dan en español, en versiones las que usted quiera. Tenemos materiales para estudiar, tenemos estos videos para platicar con el pastor, tenemos tantas cosas, y luego, hermanos, la presencia del Espíritu Santo constante en nuestra vida. A ellos les llegó después, cuando el Señor se fue, porque era una promesa. Entonces, Pedro, hermanos, es un ejemplo de superación personal en muchas áreas. Esto nos habla de superación, esto nos habla de un hombre que no se podía limitar por las limitaciones que ya había en su vida, sino yo me imagino que él se tuvo que disciplinar, tomó decisiones, cambió de actitud. Oiga, lee una carta en griego koiné y dice uno, bueno, pues es como cuando uno se pone a estudiar el inglés, ¿no? Oiga, pero ya lee uno segunda carta de Pedro, hermanos, y es un lenguaje más refinado. Entonces hablamos no solamente de un crecimiento espiritual, sino también de un crecimiento en varios aspectos que le permitían ya a Pedro comunicarse en un nivel, hermanos, de madurez, en un nivel, hermanos, en el que, hermanos, tanto a pobres como a ricos, entendidos y no entendidos, podíamos entender. Entonces, son detalles, hermanos, que yo voy a estar comentando. Entonces, yo tengo aquí varias referencias, hermanos, de las comparaciones que hay entre Primera de Pedro y Efesios, hermanos. De hecho, la doxología. ¿Usted se acuerda de la doxología? Aquí está el detalle, ¿no? Dice, si comparamos las doxologías de ambas cartas, descubriremos que son muy similares. Bueno, para los que no saben lo que es una doxología, la doxología es la alabanza que se hace. Es como cuando usted se pone a orar, ¿verdad? Padre, y empieza un momento de alabanza. Esa es su doxología. Esa es la parte en la que usted le da la preeminencia en todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, como cuando se levanta en la mañana y lo primero que hace es alabar al Señor. Esa es nuestra doxología. Por eso no sé si usted ha captado que cuando empezamos el culto, ¿qué empezamos haciendo, hermanos? Cantando, ¿verdad? Y los cantos hablan de su grandeza, hablan de su naturaleza. Esa es nuestra doxología. Y Pedro, hermanos, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su doxología, esa es la doxología del apóstol Pedro, y
y la de Pablo en Efesios, de hecho, se encuentra en el primer capítulo, en el versículo 3, igual que en la misma estructura de la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces lo voy a leer rápidamente, hermanos. ¿Cómo dice? Usted lo va a detener por ahí, ¿no? Mire. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, pues aquí Pablo le añade, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y luego Pedro le añade, ¿no? Le dice, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo y de los muertos. Yo me imagino que estos dos se sentaban a reflexionar y llegaban a esas conclusiones, y yo creo que hasta oraban y gritaban, hermanos, y hablaban y decían estas palabras de tal forma que cuando escribieron lo plasmaron aquí. Entonces imagínense qué importante es el estudio bíblico, hermanos, y que juntos digamos las mismas cosas, pensemos las mismas cosas, creamos las mismas cosas, vayamos hacia el mismo rumbo, como Pedro y Pablo, ¿verdad? Estos no estaban peleando ahí entre ellos. No. Pues un momento en que Pablo le llamó la atención a Pedro, ¿verdad? Por un detalle ahí. Luego usted va a saber de qué estoy hablando, ¿no? Pero bueno, el punto es que las siguientes son algunas de las comparaciones, hermanos, similitudes que encontramos en ambas cartas. No las voy a leer porque nos vamos a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo, ahí usted tiene su material, Pedro, Efesios, ¿no? Hay un montón de similitudes, ¿no? Entonces, el tema principal, hermanos, el tema principal de Primera de Pedro es la gracia, ¿sí? Es la gracia. Entonces, no pierda de vista, porque hay que crecer en esto, hay que abonarle mucho a esto, porque pues, gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí. Nosotros, mexicanos, nuestros hermanos venezolanos, brasileños, mi hermano español, por esa gracia estamos aquí, hermanos. Estamos alabando a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Bueno, y como dice el capítulo 5, versículo 12, ¿verdad? De esta carta, voy a hacer una lectura. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Qué hermoso, ¿no? Y bueno, hermanos, es más, dice, se usa la palabra gracia en cada capítulo. Ahí tiene usted la referencia, lo vamos a estar viendo con el paso de este estudio en las siguientes semanas, etcétera, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y donde aprobado, hermanos, puede traducirse también como gracia por su raíz original en griego, ¿verdad? Entonces, básicamente se puede utilizar de otras formas, pero básicamente esa palabra tiene la misma raíz que tiene, ¿verdad?, la palabra gracia, ¿no? Entonces, el objetivo de Pedro, hermanos, es testificar de la suficiencia de la gracia de Dios, ¿sí? Porque no podemos echar mano de otra cosa más que de la gracia de Dios en tiempos de persecución o de prueba. Hermanos, a Pedro, fíjese bien, hermanos, por eso es importante estas introducciones, ¿no? A Pedro lo arrestaron, ¿sí? Y sometieron a juicio después de escribir su primera carta. Y la segunda carta la escribió mientras esperaba su ejecución, ¿sí? Entonces, viene ahí la referencia bíblica de esto que estoy diciendo, hermanos. Ahí está entre paréntesis. Entonces, el tema de la segunda carta es la seguridad que viene del conocimiento. Pedro vio el peligro de la falsa doctrina en la iglesia y advirtió a los creyentes a guardarse, ¿sí? Como dice capítulo 3, verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En otras palabras, hermanos, las dos cartas juntas enfatizan los peligros que enfrentaba la iglesia. ¿Cuáles son esos peligros que enfrentaba la iglesia, hermanos? Bueno, Satanás podía venir, hermanos, como un león para devorar con persecución. Eso es lo que leemos básicamente. Ese es el contexto básico de la primera carta, ¿sí? O como una serpiente para engañar con falsa doctrina. Eso básicamente es el contexto de segunda carta de Pedro. Entonces, por un lado la persecución y por el otro la falsa doctrina. Mire, cómo tanto Juan, ¿verdad? Cómo habla sobre tener cuidado de las falsas doctrinas.
Y por otro lado, Pedro también, diciendo, tengan cuidado de las falsas doctrinas. Si usted lee a Pablo, igual, cuidado de las falsas doctrinas. Y es interesante, hermanos, cuál es la postura de Pedro sobre estos temas, ¿no? Entonces, vamos a ir fortaleciendo estas cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Mire, Satanás, hermanos, es un mentiroso y un homicida, como lo dice el Señor Jesús en Juan 8, del 44 al 45. El cristiano puede estar seguro de que la gracia de Dios le sacará adelante en medio de las feroces pruebas, y su conocimiento de la verdad vencerá a los falsos maestros que se levantan en la iglesia. Entonces, por un lado, ¿verdad? La seguridad que tenemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Dios nos sacará de esa persecución. Pero por otro lado, en la segunda carta, la bendición y la seguridad también que nos da el conocimiento, hermanos, que también nos dará la victoria sobre los falsos maestros. Por eso, si usted no lee la Biblia, si usted no sale de esa mentalidad, es que soy pobre, no puedo, es que siempre he tenido dificultades, salga de eso, ya estamos hoy. Aférrese, ordene sus ideas, compre lo que tenga que comprar, sobre todo también para abonarle a su estudio bíblico. Y no se quede en esa ignorancia y no diga, no, pues es que nada más los pastores, los maestros, uno que otro hermano de la iglesia, ¿verdad? Solamente los que graban son los que saben. No, también usted puede saber mucho, porque esa es la seguridad que usted va a tener y su arma ante las amenazas de las mentiras que rodean y tanta cosa. Mire, a mí me encanta mucho ver programas con mi hijo Evan, hermanos. A mí me encanta. Mi hijo Evan lee mucho la Biblia. Él él es muy escandaloso en decir, mira papá, estoy leyendo. No, no, él tiene su Biblia. Pero aquí hay una Biblia, ¿no? Ahí está una Biblia, mire, aquí está la Biblia. Entonces, estos chamacos, hermanos, Evan se pone a estudiar, a leer. Entonces, ayer estábamos viendo un canal y de repente salió ahí un anuncio de que los extraterrestres y que no sé qué, y a lo mejor Dios los creó también y no sé qué, y me decía, papá, no es cierto, no es cierto, papá, la Biblia no dice eso, Dios no dice que la Biblia no dice que Dios haya creado extraterrestres. Y me decía, ¿por qué dicen esas mentiras, papá? Entonces yo le tuve que explicar, hijo, porque en el mundo, Satanás los tiene cegados con sus mentiras. Y luego él solito va sacando sus conclusiones y me dice, sí, papá, es para que no crean en la verdad de la palabra. Pero usa esas frases, hermanos. Entonces, ayer nos aventamos el estudio, ¿verdad? Este estudio, obviamente yo se los entrego un poquito antes a los hermanos para subirlo, ¿verdad? Para que esté en las dos plataformas. Entonces a mí me da inclusive oportunidad de volverlo a ver, ¿verdad? Aparte de que ya lo di. Y ayer lo estábamos viendo arriba mi hijo y yo, y mi esposa estaba abajo, ¿no? También viéndolo, porque también estaba al mismo tiempo trabajando, y nosotros estábamos viéndolo arriba. Y bueno, mi hijo estaba feliz, estaba metidísimo en el estudio bíblico de Josías. Entonces, así tiene que ser cuando usted ya lee la Biblia, usted se mete en la palabra, va a oír cosas en las noticias que a lo mejor lo van a desalentar, ¿verdad? Tantas malas noticias, hermanos, que hay en la tele, en serio, malas, 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 que usted debe de rechazarlas con el poder de la palabra, hermanos. Pero si usted no tiene la palabra, pues se las va a tragar, y eso es lo que va a traer en la cabeza. Deséchelas con la palabra, deséchelas, llénese de la palabra. Entonces, como he dicho mucho esto, hermanos, pero bueno, en todas las cartas, en todos los pasajes bíblicos que vamos a estar estudiando, no hay de otra, así es esto, hermanos. Muy bien, entonces, mire, primera de Pedro es gracia, segunda de Pedro es conocimiento. Entonces Pedro nos insta a crecer tanto en la gracia como en el conocimiento, según segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Vale la pena leerlo, de verdad. Yo sé que usted lo va a leer ahí en casita, pero vale la pena leer este versículo. A mí me encanta este versículo, segunda de Pedro 3, 18, que dice: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Prácticamente Pedro está haciendo referencia a sus dos cartas, gracia y conocimiento, en el último versículo de la segunda carta de Pedro. Imagínense, del capítulo 3, ¿no? Muy bien, entonces, comencemos con primera de Pedro, hermanos, ya después de esta introducción de las dos cartas, porque era importante decir todo esto que le he estado diciendo.
Comencemos con Primera de Pedro, hermanos. Mire, el saludo en los versículos del 1 al 2, ¿verdad? Identifican al escritor como Pedro, un apóstol, alguien enviado con una misión. Lo voy a leer. Dice Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Tremendas palabras del apóstol Pedro, ¿verdad? Acuérdense que estas eran provincias romanas, estas que acabo de mencionar. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran provincias romanas. Entonces, pues como Nerón se puso a quemar a Roma, pues obviamente a las provincias también les fue de la patada, hermanos. Les fue muy mal. Había persecución por todos lados, obviamente, en estas provincias, ¿verdad? Entonces, Pedro les está escribiendo específicamente a ellos porque sabe que la están pasando muy mal, ¿no? Entonces, Pedro así se presenta y bueno, no afirma, fíjese bien, Pedro no afirma tener ningún otro título, ni aquí ni en 5.1, ¿verdad? 5.1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, él es un anciano y se refiere a un pastor, se refiere a un líder. Dice, yo es lo que soy, no soy otra cosa más, ¿verdad? Y bueno, sus lectores son expatriados, hermanos, o sea, extranjeros residentes en una tierra foránea. Esto era cierto políticamente, hermanos, porque eran judíos lejos de su tierra natal, ¿verdad? Andaban todos por allá, hermanos, pero aparte de estar aparte de que eran gente perseguida en su propia tierra, tenían que estar en otras provincias, hermanos, en otros lugares, y en esos lugares también había problemas, lo que ya le he comentado, ¿no? Entonces, pero también era cierto espiritualmente, hermanos, porque su ciudadanía está en los cielos. No era ni de aquí ni de allá más que del cielo, hermanos. Mire, yo en alguna ocasión me sentí así, hermanos. Yo le he platicado en alguna ocasión a mi esposa que hubo una etapa en mi vida, ya después de que yo llego aquí al seminario, estudié el seminario, estoy aquí en el Estado de México, hubo un momento en el que yo me sentí ni de aquí ni de allá, hermanos, porque yo volví a mi tierra varias veces de visita y luego me regresaba y obviamente digo, bueno, pues aquí la cosa era muy diferente, la cultura, las costumbres, los alimentos, pese a que estamos en el mismo país, o sea, de una ciudad a otra, hermanos, hay muchos cambios. Entonces yo no me sentía así como que del todo parte de aquí. Cuando yo recién... Y luego llegó un momento en que yo iba a Torreón, hermanos, y cada quien en su rollo, cada quien en sus actividades. Recuerdo que, y no fue en mala onda, pues mi mamá tenía sus actividades, mis hermanos. Yo llegué a Torreón, nadie me recogió, yo llegué a mi casa, ¿verdad? Pues según yo, esperando pues llegar a la recámara donde yo estaba, ya estaba todo ocupado. Ya prácticamente yo ya no vivía ahí, hermanos. Yo tenía que esperar a que me dijeran dónde iba a descansar. Una vez pasó así, digo, de tantas veces, ¿no? Que yo llegué a ir y ya después ya no hubo tanto problema en ese sentido. Pero hubo un día en que sí, de plano, pues nadie me recibió, nadie, y pues yo llegué, ¿no? Entonces sí te entra el sentimiento de que, wow, o sea, yo ya no soy ni de aquí ni de allá. Pero gracias a la palabra, hermanos, esas cosas se superan porque tenemos una ciudadanía en los cielos y dice uno, bueno, pues a lo mejor aquí Dios me da la oportunidad de tener algo donde vivir, donde tener a mi familia, pero pues tarde que temprano te vas de aquí y esto se queda. ¿Y a dónde vamos a parar? Pues a la presencia de nuestro Dios, hermanos, a las residencias, a las mansiones celestiales. Entonces, pues tenemos una esperanza, una tranquilidad así de, pues mientras me voy, que ya sé a dónde voy a ir, aquí tengo que echarle sabiduría y mucho esfuerzo y ganas a la cosa porque aquí está la cosa dura, ¿no? Pero bueno, tenemos la esperanza de que ahí nos espera algo mejor, ¿verdad? Y bueno, hermanos, mire, entonces no afirma Pedro tener ningún título, etcétera, ¿no? Entonces era políticamente cierto, pero también espiritualmente, porque es la ciudadanía, como ya lo acabo de decir, ¿no? Entonces, hermanos, pero también era cierto espiritualmente porque la ciudadanía estaba en los cielos, como lo escribe Pablo en Filipenses 3:20. Dispersión, hermanos, es lo mismo que esparcidos. Como el agricultor, hermanos, esparce las semillas, los creyentes son semilla de Dios.
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dice, hermanos? Mateo capítulo 13, verso 38. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña, pues son los hijos del malo. ¿Se acuerdan de esa parábola del trigo y la cizaña? Y cómo Dios dice que las semillas son los hijos del reino, ¿no? Cuando está explicando la parábola del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, el Señor, hermanos, los planta donde quiere, en cualquier parte del mundo. Algunas veces Dios usa la persecución para esparcir la semilla. Y es que se nos hace muy cómodo, ¿verdad? La manera en cómo estamos pues creciendo en la fe, ¿no? Ay, pues bueno, voy al templo y hacer mis actividades, pero a veces Dios nos tiene que sacar de nuestra área de confort para entonces crecer. Yo le puedo asegurar, hermanos, que hay más crecimiento en este tipo de crisis que como estábamos antes. Yo me acuerdo mucho, mi hermana Arendira siempre me decía, pastor, vamos a orar para que estos estudios bíblicos sigan creciendo y sigamos viniendo, porque pues está difícil la cosa, dice, pero mire, solo Dios es el que trae a la gente. Me acuerdo muy bien y lo quiero decir porque yo tomé muy en serio esas palabras de mi hermana Arendira y nos pusimos a orar. Me acuerdo que un día suspendimos el estudio. Me acuerdo que estaba también ahí mi hermano Michael, ¿no? Nos pusimos a orar y Dios respondió, contestó la oración, hermanos, pero luego a veces dice uno, bueno, pues ¿qué pasa, no? A veces está el estudio bíblico, está la Biblia, está la mesa servida por el Señor y usted no va. Entonces, ojalá y eso lo cambiemos, hermanos. Ojalá y valoremos el estar en la iglesia escuchando un estudio bíblico, hermanos, como aprendiendo de todo lo que pasaba en los tiempos que se escribieron estas cartas, cuáles eran los temas principales de cada carta, y así usted pueda crecer en conocimiento, pero también usted en gracia, para que su fe sea más fuerte, porque van a venir pruebas, eso no lo podemos evitar, van a venir cosas difíciles. El problema es que cuando llegan, usted no tiene presupuesto y usted necesita presupuesto espiritual, pensar, echar mano de la vida eterna y gozarse de todo esto que los hermanos, los apóstoles, nos compartían, hermanos, y nos sigue edificando. Entonces, hermanos, algunas veces Dios usa la persecución para esparcir la semilla, ¿no? Mire, hay dos referencias bíblicas. Una está en Hechos 8:1, cuando dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿no? Que ellos se tuvieron que quedar, ¿no? Pero bueno, en 11:19 de Hechos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿no? Bueno, todo esto ocurrió. Lea el libro de los Hechos y vea cómo la iglesia se empezó a crecer, hermanos, pero no porque se les haya ocurrido a los cristianos de esa época, sino porque Dios usó, hermanos, las pruebas que estaban viviendo para que salieran. Y así fue como se extendió el reino, hermanos, de una forma impresionante. Mire, el versículo 2 bosqueja, hermanos, el plan de salvación. Dice, somos elegidos por el Padre, separados para la fe, por el Espíritu y limpiados por la sangre de Cristo. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, ¿verdad? El Hijo nos salvó cuando murió por nosotros, pero fue necesario que nos entregáramos al Espíritu para sellar la transacción. Y todo eso Pablo también lo escribe en Efesios capítulo 1, versículos del 12, 13 y 14, ¿no? Muy bien, Pedro, hermanos, ahora describe cómo deben vivir los creyentes en este mundo hostil. Aquí viene la parte práctica. Esa parte de, bueno, a ver, pero ¿cómo yo puedo aterrizar todo esto que Pedro está diciendo? ¿Cómo lo puedo poner yo de manera práctica en mi vida espiritual en estos tiempos difíciles? En primer lugar, hermanos, debemos vivir en esperanza. Debemos vivir en esperanza. Voy a leer de los versículos del 3 al 12. Ok, dice la palabra de nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan los ángeles. Ay, mirar los ángeles, anhelan mirar los ángeles. Wow. Mire, nada más voy a decir algo rapidísimo. Los ángeles anhelaban ver a Príncipe de Paz. Con esto quiero que entiendan lo que está pasando aquí. Los ángeles anhelaban mirarlo a usted buscando a Jesucristo. Y los antiguos, la gente del Antiguo Testamento decía, ¿cómo será la era de la iglesia? ¿Cómo será? ¿No le emociona eso, hermanos? Qué armonía tan poderosa y tan tremenda tiene la revelación bíblica, hermanos. Y cómo Pedro lo explica, hermanos. Bueno, es maravilloso como para, híjole, seguir creciendo en todo esto, hermanos. Mire, las personas que no son salvas viven sin esperanza, hermanos. Las personas que no son salvas, mire, la gente que no cree en Cristo, hermanos, la gente que no es cristiana y los podemos justificar porque a lo mejor son gente que vive con nosotros y son buenas personas. Pero lo que ellos no van a poder, hermanos, superar es la desesperanza. Ellos tienen una preocupación, yo pienso, muy, muy delicada, muy fuerte, hermanos. Mire, con permiso de mi esposa, hermanos, hoy tuvieron una junta, hermanos. Ellos tuvieron una junta en la escuela donde, pues, básicamente tenían que firmar un descuento de su sueldo. Y bueno, mi esposa me empieza a avisar, me empieza a decir, la cosa va a estar así, nos van a descontar tanto, así va a estar la situación. De momento pues sí nos ponemos tristes, porque pues esto ya se veía venir, ¿verdad? Bueno, hay quienes han perdido su trabajo, hermanos, está la cosa todavía más complicada. Y me hizo el comentario de una persona en especial, ¿no? Dice, ella está devastada, 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 ¿no? Entonces, pues nos pusimos, bueno, yo estaba en casa porque mi esposa tuvo que ir de rápido, con cubrebocas y todo, ¿no? A hacer esto. Y ya que fui por ella y platicamos, yo la veía muy tranquila, hermanos. Una tranquilidad que la verdad yo le doy gracias a Dios porque yo me estaba preparando. Dije, bueno, si mi esposa se me pone mal, yo tengo que estar ahí para decirle ánimo, el Señor proveerá, no pasa nada, el Señor nos va a sostener. Y me sorprendió, hermanos, que, bueno, yo a veces, subestimo, ¿no? Esa fe que tiene mi esposa. Porque una tranquilidad, y me dice, pero mira, Joel, nosotros estamos bien porque Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, wow, dije yo, wow, pues esto es vivir con esperanza, hermanos, porque está difícil y hay compañeras, obviamente, que no son cristianas, hermanos, y me llamó mucho la atención la expresión que usó mi esposa, está devastada, están mal. Y bueno, llegamos, platicamos, de hecho yo quiero invitarle, hermanos, la verdad, esto nos hizo reflexionar mucho. No nos callemos estas cosas están pasando, pero si usted se queda callado, y no es capaz de un mensajito, ni a lo mejor ya le está diciendo esas cosas a alguien más, pero mire, yo que tengo ahorita la posibilidad de que en estas grabaciones, en estas transmisiones, yo le pueda decir, oiga, por ejemplo, hermanos, fíjese bien lo que le voy a decir, nuestra hermana Nelly Quiroz, ellos tuvieron que cerrar su negocio, hermanos, yo no sé si usted sepa, tuvieron que cerrar el negocio, hermanos.
está vendiendo caretas para cuando usted vaya a hacer sus compras, bueno, usted se vaya con su careta, ¿verdad? La hermana, ella es hija de nuestro hermano Ramón, que ya está en la presencia de nuestro Dios. Nuestra hermana está Nelly Quiroz, ella es una bebé espiritual, ella es nueva creyente. Y yo le decía, le digo, mira, yo dame la oportunidad de apoyarte, porque pues ella está ofreciendo, hermanos, pues hay que vender, hay que hacer algo, ¿no? Esto tiene que dar vuelta, ¿no? Entonces, si usted se quiere comunicar con ella para revender lo que ella está vendiendo, si usted tiene la facilidad y esto darle a usted más entradas y darle vuelta, hermanos, a la economía, porque así es. La hermana, pues, Nelly me decía, pastor, pues es lo que estamos vendiendo. O sea, básicamente cambió la circunstancia, pues hay que buscarle, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y yo platicaba con mi esposa, le digo, qué importante es que nos hablemos, para que no perdamos la esperanza, hermanos, y que nos motivemos, un texto bíblico, una palabra de ánimo. Oye, fíjate que yo conozco a alguien que te puede apoyar en esto, porque nosotros, hermanos, no nos estancamos, no nos quedamos así como aterrados. Ay, pues ya se nos acabó el ingreso y o ya vamos a tener menos, este, no, hermanos, miren, la esperanza nos hace hacer cosas con confianza. Entonces, ánimo, por favor, hermanos, me estoy atreviendo a decir esto. No, espero que nadie se ofenda, espero que nadie se moleste con esto que yo estoy diciendo. Espero que mi esposa no se moleste por lo que acabo de comentar, pero son cosas reales, son cosas que están pasando. Mira, los cristianos tenemos esperanza, hermanos. Abrace la esperanza, abónele a la esperanza. Si siente que no puede, háblele a alguien más. Oremos todos juntos, ¿verdad? Por eso también el culto de oración, hermanos, en vivo, para que usted pueda desahogarse, mande con tiempo su petición, ¿verdad? Yo ahorita últimamente ya lo que he estado haciendo también es leer algunas peticiones en vivo, porque nosotros tenemos esperanza. Acuérdese lo que Pablo decía en 1 Tesalonicenses 4:13 cuando morían cristianos y decía, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. O sea, nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir a lo mejor decepcionados, pero de eso a sentirnos tristes y sin esperanza, esa ecuación es muy dolorosa, esa ecuación es terrible. Nosotros tenemos esperanza, hermanos. Mire, en Efesios 2:12, ¿verdad? Pablo escribe, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso, por muy buenas personas que sean las personas que no son cristianas, no podemos pensar que ellos tienen esperanza. Ellos no tienen esperanza, por muy buenos que sean. ¿Por qué? Porque no les alcanza espiritualmente echar mano de las riquezas espirituales y de las bendiciones espirituales que tenemos por el simple hecho de haber creído en Jesucristo. Esto es muy importante y determinante en nuestra vida cristiana. Y es muy importante que lo entendamos en virtud a la gente, hermanos, que no es cristiana y que está pasando por lo mismo de nosotros. Y lo estamos viendo. Por eso decía mi esposa, es que ella está devastada. O sea, ¿devastados? ¿Devastados? O sea, un cristiano no puede estar devastado, hermanos. No puede estar devastado porque tenemos esperanza. No lo permitamos, hermanos. Si usted es hijo de Dios, usted es cristiano, usted tiene al Señor de su lado. Él lo va a sostener, Él lo va a ayudar. Hermanos, en serio, Dios es fiel. No, es que yo me pasaría lo que resta del tiempo explicándole este detalle de esa fidelidad hermosa, hermanos. Y con mucho gusto lo haría, créame, para que usted no se desanime. Así es, hermanos, el creyente, sin embargo, goza. Fíjese bien, el creyente sin embargo goza de una esperanza viva porque tiene un Salvador que vive. ¿Sí? Cristo es nuestra esperanza. Acuérdese cuando Moisés le decía, ¿verdad? Nosotros adoramos a un Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? Cuando se hace referencia a Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, pues ellos están vivos. No estamos adorando a un Dios de muertos, de gente que ya ni existe, ¿verdad? Tanto que le hacen luto y le hacen culto a gente que ya ni existe, que seguramente va a estar en el infierno. Ellos están muertos en la segunda muerte, dice la Biblia, pero hay quienes están vivos. Miren lo que los que se nos adelantaron. No estaría, ni siquiera sería una herejía pensar, ¿no? El Dios de cierta persona que usted conoció que era bien cristiana, ¿verdad?
el Dios de él, el Dios de, por ejemplo, el Dios de Martín Pereda, el Dios de fulanito, porque ellos están vivos, Dios es Dios de vivos, hermanos, y Jesucristo está vivo, Cristo es nuestra esperanza. Y así Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, lo escribe y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Qué hermoso, ¿no? Nuestra esperanza. Muy bien, y esperamos que regrese pronto. O sea, está vivo y esperamos que regrese pronto. Usted espera su segunda venida, yo también. Yo también espero la segunda venida de mi Señor. Y lo anhelo, yo quisiera eso, ¿verdad? Que a lo mejor colgar los tenis de otra manera, ¿no? Colgar los tenis, ¿no? Y decir, bueno, pues, no, yo quiero ver al Señor venir. A mí se me hace impactante, impresionante ese día. Yo trato así en medio, de repente, imaginarme ese momento, ¿no? Yo me acuerdo, fíjese, yo estaba recién convertido, bueno, no recién convertido, ya tenía tiempo de convertido. Y había visto una película del Señor de los Anillos, que por cierto fue escrita por Tolkien, que tenía influencia bíblica, y muchas imágenes que se ven en el Señor de los Anillos son principios o son imágenes bíblicas. En serio, o sea, si usted estudia un día la historia de este autor, que eran contemporáneos a C.S. Lewis, cuando C.S. Lewis hizo las crónicas de Narnia, ¿verdad? Hay una imagen del famoso jinete del caballo blanco, ¿no? De Apocalipsis, ¿no? Y hay una, no recuerdo si es la de las dos torres, donde Gandalf ya de blanco, ¿verdad? Así resplandeciente, viene en un caballo precioso blanco con un ejército para ayudar al rey, ¿se acuerdan? Esa es una escena impresionante. Yo me acuerdo que yo ya había leído Apocalipsis, había leído pues prácticamente ya la Biblia, ¿no? Y yo me imaginé la segunda venida de esa forma, ¿no? Una forma impactante, ¿no? Y bueno, ya después sigues leyendo y sigues meditando y pues va a ser de una forma diferente, ¿no? Pero bueno, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es, hermanos, el cristiano no ha trabajado para lograr esta esperanza, ¿eh? Mire, yo quiero decirle algo que es muy importante, sino que es una parte de sus derechos por nacimiento espiritual. Por eso la salvación es por gracia, porque la gracia trae todo esto. Cuando usted se cree salvo por sus propias fuerzas, hasta usted anda dudando de esa gracia, de esta esperanza, porque no fue por gracia, fue por sus fuerzas. Entonces, como es por gracia, esto de la esperanza no es algo que usted tuvo que conseguir después, sino que ya venía con el paquete. Es un derecho por nuevo nacimiento cristiano, por eso usted ya tiene esperanza. Que necesita abonarle más, que necesita crecer más en eso, bueno, hermanos, pero ya tenemos lo que no nos costó, que es la esperanza. Pero ya lo tiene, nada más hay que abonarle, hay que crecer más en esa esperanza y le puedo asegurar que usted va a ser una gran bendición para todo aquel que esté pasando por una prueba muy dura. Así es, hermanos, hemos renacido para esta esperanza viva, o sea, de hecho fuimos llamados para ello. O sea, ya existía, entonces como ya existía, ya estaba listo, entonces ya fuimos nacidos para eso. No fue que nacimos y luego, ¿qué le falta a mi hijo? Ay, a mi hijo le falta esperanza, te voy a poner esperanza, hijo. No, eso ya estaba. Y a eso fuimos llamados como cristianos. Hermanos, esta esperanza, hermanos, no solo es viva. Fíjese bien, es una esperanza duradera. Versículos 4 y 5, ¿no? Que acabamos de leer. Está reservada en los cielos, donde no se puede podrir. Es incorruptible. Ni contaminar, ni perder su belleza y su deleite. Pero no solo es la esperanza reservada, hermanos, el creyente también es guardado. También es guardado como por un soldado. ¿Sí? Es guardado como por un soldado, por el Señor. Muy bien, entonces somos guardados por el poder de Dios debido a la fe que hemos depositado en Él. ¿Sí? La seguridad eterna no se basa en la fe de los hombres, sino en la fidelidad de Dios. Entonces, ¿en qué momento usted cree que nos vamos a perder? Si ya tenemos algo que ni siquiera nos costó y aparte nos guarda y nos cuida el Señor, hermanos, como un soldado. Y pues de eso depende nuestra seguridad, de su fidelidad, imagínense nada más.
El creyente es salvado, hermanos. Está siendo salvado diariamente mediante la santificación y será salvado por completo cuando Cristo vuelva. Recordemos lo que el apóstol escribe respecto a esto en Romanos 15:25. No lo voy a leer, usted lo va a tener que leer en su casa, porque también Pablo habla de esto en Romanos. ¿Sí? El fin, hermanos, de nuestra fe será la salvación completa del creyente, como lo leímos en el versículo 9, ¿verdad? Va a llegar un fin. Acuérdese que puesto los ojos en la fe, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces va a llegar un momento en el que la fe va a llegar a nuestro fin, en el momento en el que ya estemos en la presencia del Señor. Ya eso ya no va a ser así como que hay que abonarle a la fe para creer, para seguir creciendo. No, 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 no. Va a llegar un momento en el que eso ya se acabó porque ya vamos a estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Por fin lo vamos a conocer. También yo de eso hablo con mi hijo. Oye, hijo, ¿cómo será Jesús? ¿Cómo será el Señor? Oh, dice mi hijo, yo ya lo quiero ver, ¿verdad? Hable de eso con sus hijos. Es muy bonito, hermanos. Es muy padre. Yo la verdad me siento muy gozoso por esa experiencia. Y bueno, hermanos, el fin, completar, perfección de nuestra fe será la salvación completa del creyente. Quien heredará, un nuevo cuerpo. Imagínense, todavía un plus, nuevo cuerpo. ¿Cómo batallamos con este cuerpo, verdad? ¿Cómo batallamos con tantas cosas que nos duelen, con tantas cosas que ya quisiéramos que ya se quitaran de nuestro cuerpo? Tenga esperanza. Ratito, poquito, falta poco, espérese. Falta poco porque esto no se compara a la eternidad con la presencia de Dios. Ese día vamos a estar completos, pero de una forma que usted ahorita a lo mejor no lo entiende. Pero lo vamos a vivir, hermanos. Porque eso viene con la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, hermanos, hasta que Cristo regrese, el creyente debe atravesar pruebas. Debemos atravesar pruebas, hermanos. Una fe que no se puede, que no se puede probar, no es confiable. No es confiable alguien que por ejemplo, no, pues vivió en un mundo color de rosa, ¿verdad? En donde pues todos se lo servían en la boca. No usas no, yo te doy de comer hasta en la boca te daban, ¿no? Se te caía algo, no, yo lo levanto, ¿no? Bueno, llegan a una edad de esos chicos, ¿verdad? Que terminan siendo pues prácticamente inútiles, ¿verdad? No se valen por sí solos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la fe. Si usted es de las personas que evitan las pruebas, porque luego esas cosas no se pueden evitar, eso es inevitable. Pero en vez de aprender, de ponerse de repente, digo, hermanos, mis hijos no crea que ha sido fácil que mis hijos ahorita se adapten a esta situación de la escuela en línea y que hay que conectarse. Oye, ya estás listo, peínate porque te vas a conectar, ya tus compañeros ya están listos, faltan otros y tú y no sé qué. ¿Usted cree que eso es fácil, hermanos? Pues no, no es fácil. Ellos se tuvieron que adaptar poco a poco. Al principio renegaban, de repente hay uno de mis hijos llorando porque es que no quiero, me da pena y que no sé qué, yo es que no sé, y es que tenían temor de muchas cosas, ¿no? Hay cristianos así. No, pastor, es que no quiero sufrir, Dios, no quiero sufrir, no quiero sufrir. Tranquila, tranquilo. No tienes que temer porque hay esperanza. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que estemos en la presencia de Dios. Ten fe, ten esperanza. Entonces mucha gente por el miedo no crece, hermanos, porque la fe necesita ser probada para ser confiable, para que usted siga creciendo y siga fortaleciéndose, y siga levantándose. Nuestro sufrimiento es nada más que por un poco de tiempo, hermanos, según el Señor lo ve, si es necesario. Si es necesario, a lo mejor es necesario todo esto que estamos viviendo porque necesitamos madurar, hermanos, necesitamos crecer de a de veras. Pero la gloria será para siempre. La gloria será para siempre, hermanos. El versículo, eso lo dice, esto tomando en cuenta el versículo 6, pero el versículo 7 compara la prueba de nuestra fe con la del oro, ¿sí? La palabra prueba significa aprobación, ¿sí? Así como el minero trae una muestra para que sea probada por un experto examinador, fíjese bien, al ser examinado, el experto extiende un certificado que indica que la muestra contiene oro. ¿Sí? O sea, traen una pieza, ¿verdad?
El examinador lo que dice, esto tiene oro. Entonces, ¿qué hace el experto? Hace un certificado, ¿sí? Entonces, de esta forma, el certificado, fíjese bien, es la aprobación de la muestra y eso y ese papel, fíjese bien, vale mucho más que la pequeña muestra que se analizó. Nuestra fe se prueba de la misma manera, con una muestra. Y la aprobación de nuestra fe significa que hay un sinfín de riquezas más adelante. El sufrimiento que soportamos aquí resultará en más gloria cuando Cristo venga. Sabiendo esto, le amamos más. Sabiendo esto, le amamos más. Muy bien. Enseguida el apóstol reflexiona, hermanos, sobre lo maravilloso de esta esperanza. ¿Sí? Los profetas, versículo 10, ¿verdad? Los profetas, versículo 10 de antaño y hasta los ángeles, versículo 12 del cielo, no han logrado comprender la increíble gracia de Dios. Ni el tiempo de su plena realización hacia los seres humanos, tanto de los cuales en su carnalidad habían hecho alarde de su independencia del Altísimo mediante su desafiante desobediencia. Por estos profetas presentaban fielmente las advertencias y las promesas que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Versículo 11. Y bueno, que en ellos les confería, ¿no? Muy bien, entonces este pasaje, hermanos, bueno, esto que estamos diciendo es muy impactante, hermanos, porque imagínense los profetas siglos atrás hablando de algo que todavía no pasaba, pero que confiaban, creían porque el Espíritu Santo les decían que tenían que decir eso. Imagínense a los ángeles, hermanos, que saben más cosas que nosotros respecto a Dios. Obviamente ellos no conocen el futuro, ellos no tienen ese poder, ¿verdad?, que tiene Dios. Ansiosos por saber lo que iba a pasar después. Ansiosos por decir, bueno, ¿cómo será eso de la era de la iglesia? Porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Pero yo me imagino a los profetas meditando en todas esas cosas que el Espíritu Santo les iba diciendo que dijeran como promesa, ¿verdad? Y ellos pensando, ¿cómo será príncipe de paz? Bueno, no exactamente príncipe de paz. ¿Cómo será la iglesia, verdad? Pero imagínense, ¿cómo será príncipe de paz? ¿Quiénes van a ser sus pastores? ¿Quiénes van a ser sus líderes? ¿Quiénes van a ser sus jóvenes? ¿Quiénes van a ser las damas? ¿Verdad? ¿Quiénes van a ser nuestros niños? ¿Cómo será esto? Yo no entiendo, decían los profetas, ¿no? Y los ángeles, a lo mejor sabían un poquito más. Pero imagínense a los ángeles, oh, yo ya quiero verlo. Yo ya quiero verlo, no me lo puedo perder. Pues obviamente, pues no, porque son eternos, ¿verdad? No me lo voy a perder. Estaban ansiosos. Yo creo que entre tantas... Alguien decía, ¿verdad? En alguna ocasión, decía, no, pues es que los ángeles, qué difícil fue, ¿no? Cuando tuvieron esa batalla en el cielo, porque eso es lo que pasó cuando Satanás se revela, ¿no? Pues, ¿para qué se revela? ¿Cómo fue que se reveló? ¿Por qué se reveló, verdad? Pero bueno, de lo que se perdió, ¿no? Fue desechado del cielo. Entonces muchos ángeles que estaban ahí leales a Dios, porque lo que se fue solamente Satanás y una tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles, más allá del temor, hermanos, de ser echados por Dios, como fue desechado Satanás y la tercera parte de los ángeles, es en parte porque conocen a Dios, saben quién es Dios, pero también saben de esto que iba a pasar, de Jesucristo. En alguna ocasión, yo le platicaba a mi hijo, le digo, imagínate, hijo, cuando Cristo resucitó y que fue alzado a los cielos. Imagínate esa escena, hijo, donde Jesucristo ya resucitado y ya después de haberle dejado a los apóstoles la gran comisión, entra al cielo y de repente una ovación, hermanos, una ovación de ángeles y de cuanta cosa no podemos ni imaginar. Los antiguos hermanos que ya están en la presencia de Dios viendo cómo Jesucristo va entrando victorioso, hermanos. No. Ojalá y tengamos esa reproducción de cuando Cristo llega, hermanos. Lo vamos a ver, yo creo, hermanos. Yo me emociono.
decía mi hijo, imagínate, hijo, cuando entró Jesucristo a la presencia del Padre, diciéndole al Padre, Padre, aquí está, he cumplido lo que tú me mandaste. Y luego todos aplaudiendo, gritando, echando porras. No tengo idea de que... No. Eso a mí me pone la piel de gallina. Los ángeles estaban emocionados. Cuando anunciaron a los pastores, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense nada más, hermanos. Muy bien. Ya vamos a terminar, hermanos. Le vamos a dejar hasta el versículo 2, hermanos. La siguiente semana vamos a continuar con este estudio, pero voy a leer un parrafito nada más. Dice, este pasaje hace reflexionar nos hace referencias muy importantes acerca de los escritos proféticos del Antiguo Testamento, como también leemos en 2 de Pedro, ahí en el capítulo 1, versículo 21. También afirma la confianza de Pedro y en otros en su inspiración, divina, algo corroborado por las abundantes citas de ellos en esta epístola. También señala, hermanos, el papel central desde tiempos remotos de la segunda y la tercera persona de la Santísima Trinidad en esa inspiración, e implica un reconocimiento de la preexistencia de Cristo, porque Pedro hace referencia de que el Espíritu de Cristo era el que les decía, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, la expresión más común es Espíritu de Dios, Marcos 3:16, y otros pasajes más se refieren así del Espíritu Santo. Pero en Romanos 8:9 Pablo lo identifica como el Espíritu de Cristo. En 2 de Corintios 3:17 y 18 se habla del Espíritu del Señor. En Gálatas 4:6 del Espíritu de su Hijo. Filipenses 1:19 del Espíritu de Jesucristo. Cristo es Señor y es Dios y siempre lo ha sido en la Trinidad. Hay personas distintas, pero están unidas. Hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Dejamos el tema de la esperanza, ¿verdad? Como le digo, es que son capítulos muy largos, hermanos, y yo no quisiera que por las prisas, ¿verdad? Bueno, ya terminé y ahora vamos al siguiente capítulo. Vámonos paso a paso, hermanos. ¿Qué tiempo? Si Dios nos lo permite, pues tenemos mucho, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta el versículo 2, hermanos. Yo quiero, por favor, invitarle a que no se desanime, siga estudiando la palabra, siga investigando todo eso que Pablo, Pedro y los demás discípulos hablaban, porque esa es nuestra esperanza, hermanos, que no nos costó, ya venía con la salvación, con la fe puesta en Jesucristo. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero pedirle a nuestro Dios que nos siga ayudando para que sigamos manteniendo esa esperanza, hermanos, y sigamos creciendo en esperanza, y que como cristianos, como parte de la iglesia, hermanos, sigamos ayudándonos, motivándonos. Por eso yo le decía, y con mucho respeto lo hice, ¿no? Comentando algunas circunstancias que están pasando, pues que no se desanime, estamos juntos, hermanos, somos una familia en la fe, y sobre todo porque tenemos esperanza. Voy a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el apóstol Pedro que escribe esta carta hablándonos de la esperanza a la cual fuimos llamados y a la cual fuimos renacidos. Dice Pedro, inspirado por tu presencia, por ti, Padre, en tu Espíritu Santo. Gracias por estas hermosas palabras, mi Dios, porque lo tenemos todo en Jesucristo. Gracias, Padre eterno, porque podemos disfrutar desde hoy, desde ahorita, pese a las pruebas, disfrutar aquel momento en el cual tú nos vas a recibir, Padre, con los brazos abiertos, para estar completamente tranquilos, seguros en tu presencia, como lo estamos hoy aquí en la tierra, porque hemos creído en Cristo. Ya estaremos tranquilos, Padre, por la eternidad, porque esa es la esperanza que tenemos, que podamos crecer en ella y que podamos mantenernos firmes, Padre, en esa esperanza, que no nos desanimemos. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros niños de la iglesia, a nuestras damas, a nuestras hermanas que están viviendo esta circunstancia solas, Padre, ayúdalas, ayúdanos para ayudarlas, ayuda a nuestros hermanos de la tercera edad, a toda tu iglesia, que nos mantengamos firmes, Padre, porque eso te agrada, porque eso te exalta, porque eso te glorifica, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. Hermanos, voy a hacer una pequeñito aviso, hermanos. Solamente sigamos adelante con las fotografías del Día del Niño. El día de mañana tenemos un día especial de
de conectados Día del Niño. Entonces ya los hermanos ya están mandando algunos videos, algunas fotografías de cuando eran niños, algunas promesas que los han ayudado. Los jóvenes también ya están bien aplicados. Hermanos, no lo deje de hacer. Vamos a hacer el día de mañana algo muy especial. Y bueno, pues nuestro hermano Juan Carlos está al pendiente de todo ello. Y hermanos, sigamos ofrendando, hermanos. Quiero dejarles va a haber una presentación, hermanos, donde están nuestros 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Entonces ponga mucha atención, puede ponerle pausa, puede usted anotar ahí todos los datos de las transferencias bancarias y los 4 puntos de hermanos que están dispuestos para recibir diezmos y ofrendas. Sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. La iglesia sigue, hermanos, que el Señor nos siga sosteniendo, que el Señor nos siga ayudando. Y bueno, hermanos, esto es todo. Quiero que por favor descanse, medite en la palabra, platique con su familia y mañana, primero Dios, nos vemos en Conectados, hermanos, a las 8 de la noche, igual, y el día jueves continuamos, hermanos, con nuestro estudio de Josías, ¿verdad? No se lo pierda, hermanos, por favor. El día viernes tenemos nuestro culto de oración, hermanos, mande con tiempo, por favor, sus peticiones para poderlas ordenar y que podamos disfrutar también de ese tiempo hermoso en compañerismo, en alabanza, en oración y también en algunas reflexiones de la palabra. Sábado a las 7 del sábado 12 del mediodía, Conectados Jóvenes, y el domingo a las 11. Dios me les bendiga, hermanos. Hasta luego. Bye, hermanos.